Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a nuestro encuentro del día de hoy. Quiero hacer una prueba de sonido para ver si todos me están escuchando. Un sí es suficiente en el chat, con eso podemos empezar a verlos. Ok, muy bien. De nuevo, pues gracias por estar aquí con nosotros en Intellectum, en este conversatorio que vamos a tener sobre algunos aspectos. Eh, lo primero es que me gustaría saber desde dónde nos están copiando, desde dónde nos están recibiendo. Yo le aparece en pantalla. San Luis de Potosí, España, Venezuela. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces. Mi nombre es Rosendo Roche. Soy instructor certificado y master trainer de Intellectum y me han encargado tener pues esta conversación con ustedes para traerles un poco de, por supuesto, calma y un poco de la visión que nosotros tenemos con todo lo que nos rodea en estos días y cómo podemos hacer para manejar mejor la situación con la que nos enfrentamos. Me acompaña Fabiana. Fabiana va a estar conmigo en los controles, básicamente. Y también pues va a participar en esta conversación que vamos a tener. Eh, Fabi, ¿estás activada en tu control, Fabiana? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Chequeo aquí sonidos, si me oyen, todo vale. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a comentar que básicamente la conversación va a girar alrededor de lo que es control y enfoque en una época de crisis. En esta épocas de crisis, y vamos a hablar un poco más en detalle, pueden aparecer desde cualquier otro lado. Y en esas épocas de crisis, pues hay una manera o hay algunas maneras de manejar la crisis de una manera óptima. Por supuesto que en todo esto vamos a tener unos tips de productividad que nos van a ayudar a manejar todo esto que estamos viviendo hoy en día. Veamos qué es lo que estamos viviendo hoy en día. El caos lo tenemos en el mundo exterior. Y el caos no es una palabra reciente, a pesar de que recientemente ha tenido o ha adquirido una visual distinta. El caos está alrededor de nosotros y de alguna manera tenemos para ustedes algunos datos que nos van a servir para identificar ese caos y cada uno de nosotros poco a poco pues va a ir viendo cómo nos está afectando más o menos en este momento. En este momento el caos o las situaciones que nos llevan a complicarnos un poco la vida son puntuales y estructurales. Desde el punto de vista estructurales, nosotros estamos recibiendo 300 piezas de contenido todos los días, una inmensa cantidad de información. Y esto es producto de que el 90% de la data que hoy vemos en Internet ha sido creado en los últimos 2 años. Y con esto lo que nos da es una idea de la velocidad con la que el mundo está creando data y está actualizando data y cómo eso de alguna manera tiende a abrumarnos un poco más. Desde el punto de vista de trabajo, pues actualmente pues un alto volumen de personas no está satisfecho con sus empleos y vamos a conversar sobre las razones de esa insatisfacción. Y esas razones de la insatisfacción nos van a sorprender. Por supuesto, el abrumamiento producto de la cantidad de emails que recibimos,
de esa cantidad de comunicación que muchas veces no es óptima y ni está estructurada de la mejor manera y que de alguna manera aporta pues a esa situación de incomodidad que tenemos. Y por supuesto, el hecho de que tradicionalmente las 40 horas eran el tiempo completo y hoy en día con los requerimientos que tenemos de todo punto de vista, pues 40 horas se empiezan a considerar medio tiempo. Si sumamos los datos anteriores más estos de trabajo, con estos de la familia, donde nos dicen que el tiempo real que compartimos con nuestra familia es de 8 horas a la semana. Y cuando hablamos de tiempo real, estamos hablando del tiempo donde hay una interacción interesante, una interacción que conlleva a cumplir con el objetivo que tenemos nosotros como padres, que es educar a nuestros hijos, de darle una formación. Y esas 8 horas están repartidas con 2 horas y 20 minutos los sábados y los domingos y 36 minutos de lunes a viernes en cada uno de esos días. Estas cifras parecen dramáticas, sobre todo cuando consideramos esa gran responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra familia. Y cuando hablamos de tiempos de actividad con nuestra familia, estamos hablando justamente de interacciones productivas. No que cada uno esté o alrededor, nos reunimos alrededor de la mesa y cada uno está chateando, cada uno está con su celular o haciendo otra cosa. No, estamos hablando de interacciones productivas, interacciones justamente que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones con nuestra familia. Todo esto, de alguna manera, constituye un caos. Pero este caos, en este momento, se ve potenciado por la situación que estamos viviendo, por la pandemia que está atacando en este momento a la humanidad y cómo esa pandemia cambia definitivamente absolutamente todos los 3 aspectos. Los datos de nuestras actividades informativas, los datos de cómo estamos trabajando y también el efecto que esto tiene sobre nuestra familia. Por supuesto, como dijimos que el caos está en el mundo exterior, de una manera u otra existen elementos que me van a permitir a mí manejar, gerenciar ese caos. Y lo primero que tenemos que aprender de alguna forma es que no debemos dejar que el caos paralice nuestra mente. Hay cosas que nosotros podemos cambiar, hay cosas que no podemos cambiar. Y nosotros de alguna manera tenemos que enfocarnos en eso que podemos cambiar. Eso en lo cual nosotros podemos aportar a la solución de ese caos que ahora tiene esa dimensión mucho mayor y que definitivamente nos va a permitir adecuarnos a una realidad. No solamente a una realidad en el actual momento, sino a una realidad que todavía se está conformando y que definitivamente va a ser distinta en el futuro, porque la pandemia y la situación que estamos viviendo, de alguna manera, va a traer cambios estructurales importantes en nuestra vida, en todos los aspectos. Y sin embargo, hay algunos elementos que nos indican que debemos tomar esto que hoy vamos a comentar y ver cómo podemos nosotros gerenciarlo de manera de simplificar nuestra vida, de hacerla más productiva bajo las nuevas reglas de juego que están entrando, que se están conformando y que son las que van a regir de aquí en adelante. Parte de esas reglas están enfocadas o deben ser enfocadas en base a la realidad que estamos viviendo. Esa realidad la vamos a identificar a través de unos síntomas. Veamos cuáles son esos síntomas que estamos sintiendo y vamos a manejar esos síntomas y a comentarlos con ustedes, de tal manera de venir con una idea de cómo manejamos en base a esos síntomas las nuevas reglas que se nos están imponiendo. Y de nuevo, como dijimos,
La pandemia está generando el caos, la pandemia está potenciando el caos y eso significa que debemos ser todavía más específicos y todavía más incisivos en las soluciones que nos planteamos. En primer lugar, en este momento, y todos en cada uno de los sitios donde nos encontramos, estamos experimentando alguno de estos síntomas. Nos sentimos abrumados, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos ansiosos, aburridos y perezosos de alguna manera. Y estos síntomas no son más que la prueba de que de alguna manera estamos perdiendo un poco de perspectiva. Fabiana, me gustaría conocer tu opinión en relación a estos síntomas. ¿Cómo los están ustedes percibiendo? Yo sé que tú estás en Madrid en este momento. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Qué están viviendo? Porque nos gustaría conocerlo de tu propia boca. Bueno, a ver, estamos acá, ya tenemos, esta es la tercera semana que estamos en cuarentena y bueno, siempre que comento con personas, por ejemplo, que están en Latinoamérica, realmente la diferencia de las realidades es brutal, ¿no? Aquí el tema de las telecomunicaciones y la plataforma tecnológica de telecomunicaciones de España apoya el hecho de que la gran mayoría de los empleados que pueden teletrabajar lo hagan. Entonces, cuando hablamos de que estamos en cuarentena, eso no significa que hemos dejado de trabajar. De hecho, cuando colocas, por ejemplo, los tiempos, la realidad del caos del trabajo, yo creo que hoy en día, mira, me quedaría corta decir que las personas están trabajando más de 60 horas al día, porque teletrabajar no significa no trabajar, más bien trabajas muchísimo más, ¿ok? Entonces eso genera un nivel de ansiedad y nos sentimos abrumados, ¿ok? Y además que no tenemos como el espacio de esparcimiento que pudiésemos tener incluso haciendo el commute hacia el trabajo o tomándonos el café con los compañeros, sí, perdón, 60 horas a la semana, exactamente, no al día. Entonces, mira, realmente en España, en donde estoy en este momento, creo que hay muchísima carga de trabajo. También porque, bueno, precisamente la infraestructura comunicacional lo permite. Yo creo que eso pudiese ser quizás una diferencia, por ejemplo, con otros países en donde la infraestructura comunicacional no apalanca este tipo de trabajo. En mi caso en particular, yo me siento súper abrumada. O sea, eh, aburrida no, yo creo que esa ni perezosa, más bien cansada. O sea, hay un exceso de cansancio y de trabajo y las horas me pasan demasiado rápido. Llega un momento que digo, wow, son las 7 de la noche o de 7 de la tarde y, y no logré terminar lo que tenía programado. ¿Okay? A pesar de que estoy acá en casa y de que voy del cuarto pues al escritorio y me siento aquí y empiezo a trabajar. Entonces, definitivamente cuando estamos en un periodo de caos y de cuarentena, como el que estamos en este momento, en donde las cifras que tú presentas son cifras del día a día normal, y a eso le sumamos toda esta situación, definitivamente se agudizan estos síntomas. O sea, yo creo que es importante identificarlos y saber que los estoy experimentando y saber que voy a estar abrumado y que voy a estar angustiado en un momento que definitivamente no puedo hacer nada. Hay cosas que no podemos controlar. Lo que podemos controlar es cómo nosotros identificamos esos síntomas y cómo reaccionamos ante ellos, porque el caos de afuera no lo podemos evitar nosotros. Estamos de acuerdo y me encantaría, Fabi, que voy a ponerte la siguiente lámina, porque esto se adecua más un poco a lo que estamos viviendo. ¿Qué comentas sobre este tema? Sí, bueno, creo que esto lo comenté anteriormente, largas jornadas laborales, en mi caso en particular, y bueno, me siento como, digamos, la bandera en este momento de las personas que están de este lado del mundo.
definitivamente nos estamos enfrentando en este momento a largas jornadas laborales, dificultades financieras porque, pues bueno, económicamente hablando, todos, ¿ok? Y pongo todos en mayúscula, nos vamos a enfrentar a dificultades financieras. No es fácil seguir nuestros negocios y nuestro nivel de productividad económica con todo lo que nos estamos enfrentando. Problemas de salud, y no solo estoy hablando del COVID-19, ¿no? Sino también el estrés, la angustia, cómo nuestro cuerpo nos está diciendo que estamos abrumados y que estamos angustiados, dolores de cabeza, cansancio excesivo, incluso sentimos síntomas que parecieran ser el coronavirus y no son, y es simplemente por toda la cantidad de estrés que estamos sintiendo en este momento y nuestro cuerpo nos está diciendo, oye, para un momento, o sea, tienes que tomar el control de esta situación y controlar lo que podemos, ¿ok? Problemas emocionales, bueno, creo que he sido víctima. Ayer domingo estábamos acá en casa realmente obstinados de la cuarentena. O sea, creo que si hubiésemos podido dar vueltas alrededor del sofá, lo hubiésemos hecho para poder drenar, ¿no? Eso es bien, bien importante. Y cómo lo drenamos con las personas que tenemos alrededor, porque nos estamos encontrando en una situación en donde estamos bajo el mismo techo con la misma persona durante mucho tiempo. Yo creo que tenemos que aprender a drenar, controlar, comunicarnos de manera asertiva. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y bueno, incumplimiento de fechas depende demasiado, depende por supuesto de la plataforma tecnológica que cuenten nuestras empresas y de qué tanto nos organicemos. Yo creo que es tan importante en este momento en donde quizás unos tenemos una carga de trabajo muy grande y otros no tienen esa carga de trabajo. El manejo y la gerencia del tiempo es lo más importante en este momento. Mencionas un aspecto importante que es el manejo del tiempo, es algo que vamos a comentar. Así como vamos a comentar estos dos aspectos que aparecieron reciente, uno es el control y otra es la perspectiva. Y vamos a ver cómo el justo balance entre esos dos elementos es justamente lo que nos va a dar ese control, ese manejo de eso que realmente estamos necesitando y que estamos tratando de identificar. Es decir, estos son momentos donde se nos presentan grandes oportunidades. Y esas oportunidades lo que requieren de nosotros es justamente eso, tener la perspectiva de ver hacia dónde vamos, de qué es lo que queremos lograr, de qué es lo que podemos hacer y enfocarnos en eso de una manera objetiva, lógica y que nos permita en control. Entonces vamos a hablar sobre lo que es control y perspectiva, porque muchas personas nos dicen que están necesitando tiempo y tradicionalmente relacionan la parte de improductividad con tener poco tiempo. Pero como Fabiana lo explicó en sus palabras, es tiempo lo que necesitamos, porque hay personas que tienen muchísimo tiempo en este momento, hay personas que no tienen suficiente tiempo porque su estructura de trabajo ahora le exige mucho más. Entonces, el enfrentamiento a esta situación no necesariamente está relacionado con el tiempo, pero sí está relacionado con otro aspecto que es tan importante o más importante que lo otro, y es lo que se refiere justamente a hacer espacio. Y la palabra es espacio, porque ninguno de nosotros sería más productivo si tuviera una hora más al día. Si los días fueran de 25 horas, probablemente no seríamos más productivos, porque no es tiempo lo que necesitamos manejar o gerenciar. Uno gerencia algo para obtener más de ese algo. Uno gerencia el dinero para obtener más dinero. Uno gerencia bienes y materia prima para obtener más bienes. Ahora, gerenciamos el tiempo. ¿Podemos obtener más de 24 horas al día? No. Entonces, quizás no es eso lo que nosotros buscamos. Nosotros lo que buscamos de alguna manera es
gerenciar el uso del tiempo. Y eso lo hacemos a través de crear el espacio, porque justamente ese espacio es el que me va a dar libertad. Y esa libertad es la que yo necesito. Cuando ustedes están en una iglesia inmensa, en una catedral, ustedes sienten ese espacio y su mente empieza a elevarse, empieza a pensar en cosas más profundas, en cosas más importantes. Cuando ustedes están en un escenario natural y sienten la inmensidad, la grandeza de lo que tienen frente a sus ojos, es en ese momento donde sus capacidades de creación son muy grandes. Esa es la razón por la cual muchos artistas, pintores, escultores se recluyen en la naturaleza para verlo de una manera. Y sí, definitivamente, esto es importante y a veces es imposible hacerlo por la presión. Pero es algo que nosotros tenemos que empezar a crear hábitos para poder generar ese espacio, porque ese espacio es justamente lo que me va a permitir generar la libertad que me va a llevar a ser más creativo. Es este el momento de ser creativo. Este es el momento donde estamos enfrentados a una cruda realidad, donde tenemos la responsabilidad de pensar, la responsabilidad de crear, porque nuestros negocios y nuestras actividades están transformándose producto de la realidad que estamos viviendo. Y en la misma medida en que nosotros seamos capaces de ser creativos con nuestras actividades, con nuestra empresa, con nuestros colegas, con nuestros grupos, de igual manera nos vamos a ir adecuando a esa realidad. O tener la libertad para conectarnos con el pensamiento estratégico. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo pienso out of the box, fuera de lo normal? ¿Qué visual puedo yo tener que pueda hacer que mi negocio, que en este momento puede estar sufriendo o experimentando una competencia brutal o simplemente desaparecer dentro de mi actividad, qué puedo hacer yo para justamente idear, pensar en eso? De igual manera, ubicarnos frente a los retos. ¿Qué mayor reto podemos pedir que el que tenemos enfrente? Pero allí es donde está la oportunidad. Yo tengo dos alternativas. O me echo a morir y me dejo llevar por lo que está trayendo esta crisis, o de alguna manera me ubico frente a los retos. Pienso qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo hacer, teniendo en cuenta de que enfrentarse a un reto no es resolver la crisis. Enfrentarse a un reto es adecuarse a la crisis, porque la crisis, solamente nuestra colaboración con la crisis, sabemos cuál es: quedarnos en nuestra casa. Esa es nuestra colaboración. Hay otras personas que están trabajando, laboratorios farmacéuticos, científicos, están trabajando para resolver esa crisis. Nuestro aporte es ese. Pero ahora tengo espacio para pensar también en mi persona. Ahora tengo espacio para pensar en mi familia. Ahora tengo espacio para pensar en mi organización y ver cómo de alguna manera yo puedo adecuarme a esta crisis. Otra parte de enfrentarse a las crisis es ser sinónimo de excelencia. Tenemos dos casos aquí en esta lámina donde no hay manera de decir o expresar que estas dos personas no son sinónimo de excelencia. Bueno, este es el momento de convertirnos en líderes de nuestra empresa. Este es el momento de usar la excelencia no solamente como la solución a los problemas o a la situación que estamos enfrentando, sino para desarrollar mis habilidades como líder. Y justamente esta es la gran oportunidad que tenemos. Y todo esto, por supuesto, también se reduce a simplemente estar presente. Estar presente con mis compañeros de trabajo online, estar presente con mi familia, estar presente con nuestros hijos si no están con nosotros, estar presente en todo aquello que nosotros decidamos hacer en todo momento. Y esto no es más que darle rienda suelta a mi mente, darle la libertad a mi mente para que piense, para que profundice en qué es lo que tiene que hacer. Y ese qué es lo que tiene que hacer, lo que me va a llevar es justamente a tener conciencia de la situación.
conciencia de lo que me rodea, conciencia de lo que puedo y de lo que no puedo hacer, y desarrollar esas habilidades para justamente estar lo mejor preparado para enfrentarme a esta crisis. Y justamente pensando un poco en este tema, anoche recordaba una película del año 66, muy vieja, y es una película que se llamaba Grand Prix. Y en esa película el actor Yves Montand se llamaba Jean-Pierre Sarty y era uno de los corredores. Y en esa película, una de sus frases de Jean-Pierre Sarty era: cuando veo un accidente, jamás reduzco la velocidad. Por el contrario. Piensen ustedes que esto es un accidente. Piensen ustedes que este es el momento de apretar el acelerador, de prepararnos y salir con una ventaja importante cuando pasemos esta crisis. Y vamos a pasar de esta crisis y nos vamos a encontrar con un mundo. Yo quiero verme en ese mundo con una ventaja competitiva. Yo quiero verme más adelante de mis competidores. Yo quiero verme más preparado para eso que está por venir. Pero eso lo tengo que empezar a hacer hoy. Ahora, ¿cómo logro tener esa conciencia de la situación? ¿Cómo logro aislarme al menos momentáneamente para analizar? Y esto es parte de lo que David Allen comenta en su planteamiento. Nuestra mente es para crear ideas, no para almacenarlas. Y ese almacenar ideas en nuestra mente es lo que limita su capacidad de ser creativo, de inventar, de analizar, de ver. Y nuestro cerebro para eso es muy bueno. Pero para almacenar ideas no es bueno. Y es decir, que nuestro cerebro de alguna manera necesita ayudarse. Necesitamos ayudar a nuestro cerebro. Necesitamos enseñarle a desarrollarse donde es bueno y no presionarlo donde no es bueno. Eso es así como un niño. Un niño demuestra sus habilidades y los padres desarrollamos o tratamos de desarrollarlo en esas habilidades. Pero cuando a un niño no le gusta jugar fútbol, no tiene ningún sentido presionarlo a hacer eso. Lo mismo hacemos nosotros con nuestro cerebro. Y hay una manera de hacer esto. Y me gustaría que usáramos el chat para responder a la siguiente pregunta. Cuando usted tiene que llevar un documento importante a la oficina al día siguiente, ¿dónde lo pone la noche anterior? Lo invitamos a escribir en el chat para ver sus respuestas. Sobre la mesa ponen Redmi. Redmi, ajá. Debajo de la cartera, en el auto de una vez, en la maleta de la oficina, en el comedor para meterlo en mi bolsa, adentro del maletín. En la mesa también. Al lado de la cartera para no olvidarlo, a la mano para no olvidarlo. Notamos entonces que eso que ustedes anotaron allí es cómo nosotros ayudamos al cerebro. Nuestro cerebro necesita ayuda, pero necesita más ayuda que esa simple ubicar ese documento donde yo sé que mi cerebro no tiene que estar muy inteligente ni pendiente para encontrárselo y llevárselo al día siguiente.
Y eso nos lleva a una lámina que nos encanta. Y nos encanta porque es la estructura del principio de cómo empezar a ser más productivo. Piensen ustedes en este escalador. ¿Cuáles son las dos herramientas, los dos elementos que hacen que este escalador sea realmente exitoso en lo que hace? Pues, en primer lugar, ¿dónde pone las manos y los pies? Ubicar la mano y los pies en un sitio donde él pueda apoyarse es vital para su sobrevivencia. Eso lo que le va a dar es el control. Cuando tiene el control, es decir, cuando está bien establecido en sus manos y sus pies a la tierra, él se da el lujo de voltear hacia arriba para ver cómo se está moviendo, si va en la dirección correcta. Y eso le da enfoque y perspectiva. Si no tiene control, por supuesto, se cae. Si no tiene perspectiva, probablemente se va a mover hacia donde no debe, se va a encontrar con una situación más complicada, se va a cansar y por ende se va a caer. Control y perspectiva, el balance de control y perspectiva es lo que nos permite enfrentarnos a todo lo que debemos enfrentarnos, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Hay personas que tienen más control, hay personas que tienen perspectiva. ¿Cuál de esos dos elementos creen ustedes que están necesitando en este momento? O los dos, si lo están necesitando, los dos. Pongámonos en el chat. Sí, yo creo que definitivamente en estos momentos, Rosendo, si me permites comentar, Adelante. esa mezcla entre control y perspectiva es lo que nos permite movernos, porque si yo estoy súper estable, pero yo no me permito reevaluar mis horizontes y ver hacia dónde quiero llegar, me voy a quedar estancada. Entonces yo puedo estar haciendo, ok, muchísimas cosas en este momento y sin embargo son cosas que no se están moviendo hacia el logro de mis objetivos. Entonces, muchas veces, ¿de qué me sirve el control si no tengo clara la perspectiva? Y el caso contrario, yo estoy ideando y soñando y siempre estoy planteándome nuevas metas, pero nunca me muevo ni acciono en base a esas metas, sino en base a otras cosas. Entonces, definitivamente en esa mezcla y en esa unión y en el balance entre ellas dos, ni mucho de una ni poco de otra, es que nosotros podemos avanzar en medio del caos. De nuevo, el caos no va a cambiar. Está siendo demostrado en este momento que siempre las cosas pueden ir un poquito peor de lo que creemos, pero si nosotros logramos este equilibrio, vamos a poder avanzar. Sí, definitivamente es así, Fabiana. Control y perspectiva son las bases de lo que realmente tenemos que lograr como meta. Ahora, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hacemos esto, Fabiana? Bueno, yo creo que pues lo que nos trae el día de hoy a este encuentro que tenemos definitivamente es presentarles la estructura que plantea una metodología como GTD, ¿ok? En donde se plantean 5 hábitos, ¿ok? Y hablar de hábitos no siempre es tan sencillo, ¿ok? Para GTD se llaman pasos, que es capturar, clarificar, organizar, reflexionar y ejecutar. Sin embargo, tuve la oportunidad de estar en un webinar que hablaba mucho sobre hábitos y me parecía muy interesante porque pensábamos que el hábito era solo el accionar, ¿ok? Mi actuar diferente a como lo hacía antes. Entonces yo creo un nuevo hábito. Resulta que no, que los hábitos tienen 3 aspectos bien importantes. Uno es ese gatillo que activa mi accionar. ¿Okay? Luego la parte de la acción, por último,
está como sí, la recompensa que yo obtengo por ese hábito. Yo creo que el día de hoy estamos todos activando ese gatillo que nos dice, mira, aquí hay hábitos, aquí hay cosas distintas que podemos hacer de una manera más estructurada y que nos van a ayudar a retomar el control y el enfoque. Y definitivamente la recompensa va a ser muy subjetiva para cada uno de nosotros. Sin embargo, desde mi experiencia, cada uno de estos pasos me ha dado una recompensa distinta, que si pudiese agruparlas en una sola palabra, yo diría que es tranquilidad. Para mí, el poder haber desarrollado cada uno de estos 5 hábitos en una eh, estructura mental, porque yo en este momento pienso y ejecuto y acciono en base a GTD. Esto lo que me ha dado es tranquilidad, y es la tranquilidad de incluso poder estar los fines de semana totalmente desconectada de el trabajo, sin preocupaciones, porque yo sé que todo va a estar allí en mi sistema o en mi cerebro auxiliar, como queremos decirle, esperando para que yo decida hacer las cosas. GTD nos da la posibilidad a través de estos 5 hábitos de tomar decisiones en base a qué es lo más productivo que yo puedo hacer en cada momento. Estamos muy acostumbrados a ejecutar en base a lo último, a lo más ruidoso, a la emergencia o a la urgencia o a lo que me dijo mi jefe, porque eso es lo más importante. Pero realmente es eso lo más productivo. Es eso lo más productivo que yo puedo hacer a las 5 de la tarde cuando estoy totalmente agotado de pensar durante 8 horas. Ese es el momento más productivo para hacer eso que creo que debo hacer. Entonces, tener la confianza de que las decisiones que estamos tomando son en efecto las más productivas, eso nos va a dar tranquilidad. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo y comentarlo acá. El, la recompensa que los hábitos de GTD nos entregan de manera muy subjetiva y muy individual pudiesen globalizarse con esa palabra, Rosendo. No sé qué opinas tú. Sí. Y sobre todo cuando tú dices muy subjetiva, sí, definitivamente el alcance que tiene la metodología GTD va mucho más allá. Y como tú mencionas, eso se conforma o se internaliza cuando tú empiezas a enfrentar problemas con esta estructura, y esto te sirve justamente para darle justa perspectiva y control. Ahora, también yo lo he sentido así, Fabiana, esto es muy objetivo. Aquí hay 5 pasos y cada uno de esos 5 pasos tiene una razón de ser y una razón de estar ubicado donde está ubicado. Por ejemplo, vamos a conversar sobre cada uno de ellos brevemente. En el paso de capturar. Capturar es simplemente recolectar lo que tiene tu atención, lo que está alrededor de ti, lo que está gritando por tu atención. Todos esos asuntos me están diciendo, ocúpate de mí, ocúpate de mí. Y esto lo hacemos y lo sentimos cuando nos levantamos a las 3 de la mañana pensando en un asunto, o cuando estoy en una reunión en el trabajo y me acuerdo de algo de la casa, o viceversa, cuando estoy en la casa y me acuerdo algo del trabajo. Eso lo que me da, lo que me confirma es que el cerebro no entiende de urgencias, no entiende de geograficalidad. No, no, el cerebro simplemente manda recordatorios, ocúpate de esto, ocúpate de esto. Y vamos a hacer un ejercicio muy, muy simple, pero muy potente. Y es lo que se llama el barrido mental. Y esto es uno de los tips que hacemos y ya les vamos a comentar porque es un tip. Durante los próximos 3 minutos me gustaría que tomaran un papel y un lápiz y escribieran allí cualquier cosa que venga a su mente. Si ustedes están pensando en gato, piensen en gato. Si piensan en la abuela, anoten abuela. Pero rápidamente, lo que escriban allí no lo tienen que explicar. Lo que escriban en ese papel no tienen la obligación de hacerlo. Simplemente vamos a vaciar durante 3 minutos su mente y vamos de alguna manera a tratar de volcar todos esos pensamientos en un papel. ¿Me expliqué bien?
Ok, 3 minutos entonces para anotar en ese papel todo lo que está en su mente. No lo expliquen, ¿ok? Usen palabras claves. Simplemente como ven, viene a su mente, lo anotan. Profesional, personal, de trabajo, de familia, ideas locas, viajes que quieren hacer, cosas que tienen pendientes, diligencias, etcétera, etcétera. Son solo 3 minutos vaciando nuestra mente. Va un minuto. Bien. ¿Cómo se sienten luego de haber hecho estos 3 minutos, pequeños y cortos 3 minutos de barrido mental? Vean su lista. ¿Cuántos asuntos lograron sacar de su mente? Vamos al chat y compartan con nosotros el número de asuntos que lograron sacar y qué sienten, qué emoción están experimentando. ¿Qué sensación experimentan al ver esa lista? "17 asuntos", nos comenta Albertina. Hay de todo. Muy bien. ¿Es así? 18, 11. Gratitud. Sienten gratitud, qué interesante. Siento que tengo muchos pendientes. 15 elementos. Siento que he tenido tiempo para pensar e identificar los más importantes para mí. Cuando hacemos el barrido mental y logramos sacar gran cantidad de asuntos de nuestra mente, por lo general sentimos una mezcla entre relajados y abrumados, angustia y alivio. ¿Okay? Angustia porque vemos, estamos viendo esa gran cantidad de asuntos que tenemos en nuestra mente y no es por darle malas noticias, pero ustedes solo hicieron esto durante 3 minutos. Durante nuestros seminarios lo hacemos un poco más largo y realmente logramos sacar muchos asuntos de nuestra mente. Y alivio porque cuando los sacamos de nuestra mente y los colocamos en
un papel, una libretica, un sistema, hay algo que no puede pasar y es que se nos olvide. Y eso nos da una especie de tranquilidad. Entonces, es como una mezcla entre abrumado y aliviado. Y eso es lo que ocasiona este primer paso, que es el paso de capturar. El segundo paso es el paso de clarificar. Y clarificar no es más que procesar qué significan todos esos asuntos que yo he capturado, eh, explicarlos. ¿Qué es lo que esto significa para mí? ¿Por qué esto llama mi atención? Y hay una pregunta muy importante. ¿Es accionable? Es decir, hay alguien que tiene que hacer algo sobre este asunto que llama mi atención para ponerlo en marcha. Esta pregunta es determinante para nosotros. Para hacer un ejemplo, quiero que elijan uno de sus asuntos, uno solo, y vamos a responder dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Qué tiene que pasar en el futuro para que este asunto no llame más mi atención? Eso sería mi resultado esperado. Y la siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer hoy? Cuando termine esta sesión, ¿qué puedo hacer hoy para poner este asunto en marcha? Entonces, ¿qué quiero alcanzar? Es la primera pregunta. ¿Y qué puedo hacer hoy? Es la segunda pregunta. ¿Okay? Vamos a darles 2 minutos para contestar estas preguntas. Para GTD, el paso de clarificar es el paso que marca la diferencia entre lo que es una lista de to-dos, que todos solemos hacer. Definitivamente, poder identificar lo que quiero alcanzar y esa próxima acción o eso que puedo hacer hoy es lo que nos va a mover hacia el logro de los objetivos. Porque ahora ya sabemos qué tenemos que hacer con este asunto. ¿Ok? Ahora imagínense que todos los asuntos, no solo de su barrido mental, sino todos los asuntos que rodean nuestro mundo, que de eso podemos hablar un poco más extenso durante nuestro evento o nuestro taller de GTD. Imagínense que todos nuestros asuntos estuvieran clarificados de esta forma. Sería quizás un poco más sencillo tomar decisiones en base a qué es lo que puedo hacer en este momento. Definitivamente sí. El paso de clarificar es un paso muy estructurado en GTD. Y lo que ven abajo en el cuadro es un esquema, lo pusimos muy chiquitico para que no lo vean tan bien y se animen a inscribirse en nuestro taller, pero es un paso muy esquematizado. Son 6 preguntas que respondemos por cada uno de nuestros asuntos que nos ayudan a entender nuestro mundo y a comenzar a tener el inventario completo de asuntos en nuestra vida, porque esa es la única forma de poder tomar decisiones productivas. ¿Okay? Y si hay algo que queremos regalarles el día de hoy, es un tip de productividad que va a incrementar el accionar de cada uno de ustedes en un 20% en base a la productividad. Y este tip es lo que nosotros llamamos la regla de los 2 minutos. ¿Qué es la regla de los 2 minutos? Cuando nosotros desarrollamos y clarificamos un asunto, cuando esa próxima acción que hemos determinado la podemos hacer en 2 minutos o menos, la hacemos inmediatamente. Simplemente
tener esto como regla va a hacer que todos nosotros seamos un 20% más productivos. Entonces, tomen fotos, saquen sus celulares y tomen la foto de esta regla, porque esta regla va a hacer que nosotros realmente seamos más productivos, aunque no lo creamos. Si determinamos esa próxima acción, que la podemos hacer en menos de 2 minutos, la hacemos inmediatamente. Es interesante, Fabiana, que cuando hablábamos de esas dos preguntas que planteaste sobre el resultado esperado y sobre la próxima acción está relacionada con el control. El resultado esperado está relacionado con la perspectiva. Y ese es cómo nosotros llevamos esos dos conceptos a tierra. Eso es cómo le enseñamos a las personas a ir adquiriendo, a ir generando el hábito de adquirir control y cómo las enseñamos a desarrollar habilidades de imaging, de imaginarse cuál es el resultado esperado. Si yo tengo claro el resultado esperado y sé lo que tengo que hacer, el estrés tiende a desaparecer. Y esa es la tranquilidad que nosotros tenemos para que nuestro cerebro haga lo que sabe hacer bien. Convertirse en un líder, planificación estratégica, manejo de grupos, liderazgo, resolución de problemas. Eso que no debemos delegar bajo ningún concepto. Y sobre este tema pudiéramos hablar muchísimo. Hemos tenido grandes sesiones sobre esto y muchas veces invitamos a nuestros alumnos a participar en ellos porque cada una de las personas tiene, ha interactuado con esta metodología y de alguna manera no es simplemente la metodología, sino cuando la hacemos parte de nuestra vida. Por ejemplo, imagínense que llega un bebé a su casa. Eso causa caos. Imagínense el caos que puede causar cuando uno tiene un bebé, ¿no? Y caos puede ser también desde el buen punto de vista. O cuando uno se casa, o cuando uno se muda, o cuando uno lo promueven a una nueva posición y a un nuevo trabajo. Todo eso ahora, a través de los hábitos GTD, pues de alguna manera ahora eso sabemos manejar. El tercer elemento que nos llama la atención es justamente dónde ubicar cada uno de esos asuntos que ya hemos capturado y clarificado. Y esto se refiere a definir esas ubicaciones. Esto se refiere a la creación de ese sistema auxiliar. Y un ejemplo dice mucho más que cualquier otra cosa. Imagínense que yo tengo en mi casa una habitación donde yo tengo maletas ya listas y rellenas con los asuntos en función de si me voy a la playa, si me voy al campo, si voy a la montaña, si es una junta directiva o si me voy para otro país. Y un día decido irme a la playa. Entro en el cuarto y me encuentro con estas maletas. ¿Cuál selecciono? ¿Cuál es la maleta de la playa? Muy difícil de saber. Pero si yo de alguna manera desarrollo el hábito de ubicar y de darle nombre a cada uno de los sitios donde yo me voy a conseguir las cosas que yo quiera encontrarme, cuando quiera encontrarme, entonces esto simplifica mi vida. Y eso es lo que nosotros trabajamos en el proceso de organizar. El cuarto aspecto es reflexionar. Y reflexionar se refiere a dar un paso atrás, ver todo mi sistema, ver toda mi vida, ver todos mis asuntos, de empezar a generar una idea de que es importante, que es prioritario y que es productivo. Y no necesariamente en todos los momentos esos tres conceptos coinciden. Y sin embargo, tenemos que dar un paso hacia atrás, ver la gestal de mi vida profesional y personal, y de allí empiezo a tener una idea bien importante y bien clara de mis prioridades. Una palabra que siempre sale a relucir. Es una perspectiva más amplia. Y de nuevo, un ejemplo dice mucho más. Esto son las Ramblas en Barcelona. Es un sitio caótico, muchísima gente, muchísima actividad. Y si nosotros relacionamos esto con la ciudad de Barcelona, pues podríamos pensar que la ciudad de Barcelona es un caos.
Ahora, si damos un paso hacia atrás y vemos la ciudad de Barcelona bajo otra visual, nos encontramos con que esto es Barcelona. Aquí hay estructura, aquí hay orden. Pero yo no puedo ver esto si no me alejo lo suficiente. Reflexionar es alejarse de nuestro sistema y asegurarnos de que es fiel reflejo de nuestra vida. Y es, de alguna manera, lo que empieza a traer aún más tranquilidad a toda nuestra vida. Esto nos lleva, entonces, por supuesto, al quinto paso. Y yo sé que el quinto paso, pues a Fabiana realmente le encanta hablar sobre esto porque ha escrito mucho sobre este tema y ha hecho muchos videos que ya les vamos a decir dónde pueden encontrar. Fabiana, ¿qué nos comenta sobre ejecutar? No puedo porque voy a decir tantas cosas. Quiero decir tantas cosas que no las puedo decir. Básicamente el paso de ejecutar no se trata sobre accionar, se trata sobre decidir qué es lo que puedo hacer y que eso que yo elija sea lo más productivo que puedo hacer. Pero esto solo lo puedo lograr cuando yo tengo mi sistema actualizado que me da el inventario completo de asuntos en mi vida, cuando tengo las prioridades claras, cuando entiendo el peso de cada uno de esos asuntos y cuando confío en mis decisiones. Cuando yo tengo esas tres cosas alineadas o esos tres lentes alineados, entonces mis decisiones son efectivas porque no se basan en lo último o en lo más ruidoso, sino en lo más productivo que puedo hacer en cada momento. El paso de ejecutar o ese hábito de GTD, ese quinto hábito de seleccionar en base a tres lentes, porque yo tengo que evaluar mi mundo en base a tres lentes que no los vamos a decir en este momento, pero existen, ¿ok? Y están allí. Entonces yo puedo confiar en que estoy decidiendo hacerlo más productivo y además puedo y tengo y aprendo a decir no, no puedo hacer esto. Yo creo que eso es tan importante como tomar buenas decisiones. Como ven, pues el nivel emocional que tiene Fabiana cuando hablamos de ejecutar es casi que es ininterrumpible. Y sin embargo, para efectos del tiempo que tenemos, quisiera pues empezar a hacer un resumen. GTD es una metodología personal de productividad que redefine la forma de gerenciar tu vida y tu trabajo. Y fíjense que hablamos de una metodología personal. Decimos que es personal porque comienza con la persona. La productividad corporativa como concepto intrínseco no existe. Lo que existe es la sumatoria de las productividades personales de los entes que trabajan en una organización. Por eso es que comenzamos a trabajar a nivel de personas. Si hacemos a la persona productiva, inmediatamente eso se va a empezar a replegar o a desplegar en toda la organización. Ahora, GTD es importante porque definitivamente aporta orden al caos. Y si ampliamos la palabra caos a nuestra realidad en este momento, nosotros necesitamos herramientas para traer orden a nuestra vida. Y empezamos por el orden que tenemos a nivel personal en nuestras casas en este momento. Y eso nos va a ayudar a ir superando poco a poco todos los inconvenientes que nos vamos a ir encontrando hasta que realmente superemos esta crisis y este caos. El GTD es importante para tu organización. ¿O por qué GTD es importante para nuestra organización? En primer lugar, porque desarrolla las habilidades de trabajar en equipo. El trabajo más importante es definir nuestro trabajo. Eso lo dijo Peter Drucker. Y esta definición de nuestro trabajo está experimentando cambios importantes. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo nos comunicamos? Todo eso entra y es tocado en el desarrollo de las habilidades de GTD. Por supuesto, la habilidad de manejar lo inesperado. No vamos a ampliar sobre ese punto. Incrementar la velocidad de respuesta. Rápido, tenemos que actuar rápido, tenemos que accionar rápido porque no tenemos mucho tiempo. Enfoque en próximas acciones y resultados esperados. Vean cómo ustedes se han enfocado
instantáneamente en un asunto, en su resultado esperado, en su próxima acción y la visual que le ha dado sobre ese asunto. Imagínense cómo puede ser el resto. A nivel de nosotros, a nivel personal, vamos a generar espacio para aprender. Este es el momento de aprovechar el tiempo para aprender. Pero asistir a un seminario para aprender algo no quiere decir aprenderlo. Con GTD nos da las herramientas para escuchar eso nuevo, asimilarlo, clarificarlo y organizarlo, definir cuál es el uso que le vamos a dar a eso. Es decir, aseguramos la implementación de todo lo que estemos pensando y adquiriendo. Por supuesto, seguimiento de iniciativas y entrenamiento, y no hay que detenerse en el crecimiento personal. Los retos son muchos, pero nosotros tenemos que desarrollar nuestra habilidad para crecer personalmente, porque en la medida en que crezcamos personalmente, nuestra empresa cuenta con una materia prima mucho más preparada para lo que sea que está por venir. Y para la organización como tal, integridad. Mejora el sentido de compromiso. Genera confianza y eso me lleva pues a tener una situación que hemos tomado de las artes marciales, que es la mente con el agua. Con estas habilidades desarrolladas y con estos hábitos desarrollados, tenemos que actuar con el agua. El agua no se opone ni se enfrenta a su medio ambiente, se adecúa. Cuando yo vierto agua en un vaso, el agua toma la estructura de la forma del vaso. Pero cuando está en una cascada, el agua fluye. De esta manera, el agua no reacciona contra el medio ambiente, porque el agua, salvo en algunos casos, no puede cambiar ese medio ambiente. Entonces se adecúa, así como nosotros, a través de esta metodología, tomamos la situación que nos está presentando y aprendemos a ser lo más productivo posible bajo las condiciones en las que nos estamos enfrentando. Y todo esto lo hacemos ahora, pues con más énfasis, pues de manera virtual, porque eso es lo que podemos hacer. Esto es nuestra colaboración a la solución del problema, que como hablamos hace un rato y como todos ustedes saben, es quedarse en su casa. Pero quedarse en su casa no quiere decir no seguir progresando. Para ello, pues ofrecemos a ustedes el seminario GTD Fundamentos Live Online. En este momento tenemos un abierto que va a tener lugar el 13, 14 y 15 de abril, 2 horas al día. 2 intensas horas al día. Y eso va a ocurrir entre las 11 de la mañana y la 1 de la mañana en tiempo East Standard Time, o el tiempo de Nueva York, o el tiempo de Caracas. Sin embargo, si ustedes desean llevar esto a sus empresas, de igual manera podemos hacerlo. Y para ello nos pueden contactar a info@intellectum.net. Y de esta manera podemos conversar para decidir en qué momento quisieran ustedes o de qué momento disponen ustedes para desarrollar esta formación que, como ustedes ven, no es simplemente, como dicen, gerencia de tiempo. Esto va mucho más allá. La gerencia de tiempo no es más que el tope del iceberg. Esto tiene ramificaciones importantes en todas las áreas productivas de su empresa. Nuestra página web, www.intellectum.net. Por mi parte, pues no me queda más que agradecerle el tiempo y la atención que nos han prestado hoy en día. No quiero despedirme, pues, sin invitar a Fabiana, por supuesto, que también se despida. Adelante, Fabi. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes el día de hoy y escucharnos. Y bueno, no me queda más que extenderles la invitación para el seminario Live Online. Como dice Rosendo, 3 sesiones de 2 horas y nos encantaría contar con ustedes para este seminario. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, estamos a la orden para lo que necesiten. Quisiera abrir, tanto Fabiana como yo y algunos otros instructores que tenemos por aquí, estamos abiertos a cualquier pregunta. Vamos a estar un rato más para cualquier pregunta que ustedes tengan a bien hacernos
en el chat. Y si de alguna manera quisieran conversarlo hablado, pues también tenemos la posibilidad de abrir sus micrófonos. Muchísimas gracias. Rosendo, tenemos por aquí una pregunta. Nos pregunta José, ¿costo del curso, del intensivo? Ajá, gracias Fabiana. El curso abierto del 13, 14 y 15 cuesta $350. Esto incluye una aplicación de 17 semanas de seguimiento para asegurarnos la correcta instalación y después 34 semanas más de contenido para que realmente la persona asimile todos estos conceptos e incluso pueda estar preparada pues, para niveles superiores que hay en la metodología GTD. Pero ese es el precio que tiene. Sin embargo, si se contactan con nosotros en info@intellectum.net, pues de igual forma también podemos comentar sobre la participación en los abiertos. El viernes vamos a tener el mismo seminario a la misma hora, es decir, a las 10 de la mañana. Y también pues podemos ofrecerles a los asistentes pues la grabación de este evento. Como ustedes tienen una idea y si quieren todavía conocer un poco más sobre esto, les aseguro que cada vez que damos este webinar, el contenido es un poco diferente. Hay cosas nuevas que nos atrevemos a comentar y que tanto Fabiana como yo pues nos permitimos algo de libertad para ampliarlo. O sea que están bienvenidos el viernes a la misma hora y si ustedes necesitan que les enviemos la grabación de este evento, escríbanos a info@intellectum.net y les podemos hacer llegar la grabación. ¿De acuerdo?